Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Seguimos con la sección que iniciamos hace unos meses de política para antimodernos, de lecturas antimodernas. En esta ocasión, viviendo ese revival eboliano, vamos a hacer consideraciones ebolianas, una pequeña serie de lecturas, quizás lecturas de una manera más salteada, más selectiva, menos rigurosa, menos rígida también de lo que hemos hecho hasta ahora, relacionadas con el pensador italiano Julius Evola, que sin duda alguna es uno de los grandes pensadores del siglo XX, uno de esos nombres que invocan que cualquier pensamiento riguroso, cualquier pensamiento que sea extraacadémico, eso sí, porque es un autor totalmente crucificado en la academia, como René Guénon y como tantos otros autores de los que ha bebido el propio Julius Evola, que están canceladísimos en la academia. Es un autor que, fuera de esos marcos que viven en su propio onanismo, en su propia realidad alternativa, es muy difícil hablar con seriedad del mundo actual, hablar con seriedad del siglo XX, hablar con seriedad de lo que es el Kali Yuga, sin acudir a la obra de Julius Evola. Por lo tanto, estamos obligados a pensar con o contra ébola, pero en cualquier caso acudiendo a ébola. Y evidentemente hay voces mucho más autorizadas que la mía para hacer esta labor. Eduardo Alcántara, por ejemplo, que tuvo la generosidad primero de honrarnos con una entrevista para el canal y que a mí de manera privada pues tiene la generosidad de tener una relación de amistad a distancia en la que siempre me está suministrando datos más que interesantes sobre ébola y siempre que tengo una duda sobre ébola acudo a él y por lo tanto quiero también expresarle mi agradecimiento público y por supuesto pues tantísimos otros amigos y maestros a los que les interesa Julius Evola y con los que afortunadamente puedo hablar de Julius Evola. Les tengo que dar las gracias también, si poder entrar en sus nombres concretos porque serían demasiados. Nos ayudan a pensar en ébola y de alguna forma en los últimos años, gracias a también yo creo el redescubrimiento que está habiendo de la obra de ébola dentro del mundo hispanohablante, eh, hay que también hacer una mención a la labor de Sebastián Porrini y de Diego Ortega. En primer lugar, audiovisual por medio de su canal de YouTube, la Asociación de Estudios Humanísticos, y también por su obra escrita, más concretamente Los Otros, ese estupendo libro de Sebastián Porrini que vale como manual y ha sido manual y es manual para muchísimos jóvenes. Y luego, por supuesto, otros canales, estoy pensando en Gonzalo Rodríguez, del Aullido del Lobo, que también en su obra lo ha tratado de manera más lejana, pero lo ha tratado igualmente, por ejemplo, en su libro El poder del mito, entre las dedicatorias, si no recuerdo mal, estaba una dedicatoria a Julius Evola. Ernesto Milá, también desde su blog Infocrisis, desde su labor editorial en Emimbes, ha publicado, por ejemplo, el libro negro de ébola, que es una recopilación de citas sobre ébola. Y me estoy acordando de que por aquí tengo también otra persona que ha tratado bastante a ébola, que es Antonio Medrano. Aquí tengo su libro más recomendable, que es La lucha con el dragón, eh, entre otros que tengo por aquí. Y en definitiva, pues estamos ante una serie de personas que llevan años ayudando a que se conozca más y mejor quién fue Julius Evola, más allá de toda esa confusión y difamación que abunda sobre el Internet, de esa ausencia de trabajo crítico sobre su pensamiento, de esos tópicos, de esa leyenda oscura, de esa terrible impregnación que hay en torno a su nombre. Y bueno, todos los nombres que acabo de citar, no es por ponerme medallas, están entrevistados en el canal. Aquí se ha entrevistado a Gonzalo Rodríguez, a Eduardo Alcántara, a Ernesto Milá en 2 ocasiones, se ha entrevistado a Antonio Medrano poco antes de morir, íbamos a hacerle otra entrevista, pero lamentablemente falleció. Y servidor de ustedes, pues también ha trabajado ligeramente con ébola, humildad aparte, en mis libros, publicado hasta la fecha, La tradición de los europeos, y en los libros que tenemos en marcha, pues casi siempre ébola está presente de una manera o de otra. Esto no deja de ser curioso porque muchas veces, también con amigos, con conocidos, me he enfrentado ante la pregunta de, pero Julius Evola no es un autor peligroso. Claro, normalmente esta acusación de que si Julius Evola es un autor peligroso o no, suele venir por la cuestión de
su relación con el fascismo, su relación con los grupos terroristas de extrema derecha, etcétera, etcétera. Y sobre todo con que es un pensador antidemócrata. Y esto hace que, si bien René Guénon, que también era antidemócrata, de hecho está la famosa idea de que el nazismo es guénonismo sin esoterismo, René Guénon también ha sido cancelado y difamado, pero por lo menos Humberto Eco tiene la gentileza de llamarle apocalíptico en Apocalípticos Integrados y de tratar su figura con una cierta altura de miras, más allá de que estemos de acuerdo o no con el enfoque. Pero es cierto que con ébola, incluso mucha gente del propio mundo alternativo, del propio mundo reaccionario, del propio mundo, como se le quiera llamar, le tienen miedo, no le leen, se le calumnia sin haberle leído, etc. Yo he leído, creo que todos los principales libros de ébola, La revuelta contra el mundo moderno, La metafísica del sexo, y aparte también he reseñado aquí mismo en el canal, en la sección de política para antimodernos, hablamos de Cabalgar el Tigre, de esta reedición que ha salido de Julius Evola el año pasado, y esta reedición es parte de estas consideraciones ebolianas que queremos hacer aquí, porque de alguna forma para lo que quiero que sirva es sencillamente para ayudar a introducir a la gente en el pensamiento de ébola. Más que nada porque cuando yo me interesé por Julius Evola, gracias a la maestría, al maestrazgo de Sebastián Porrini, a la enseñanza de Porrini, a la bibliografía facilitada por Porrini, de esos otros, y que duda cabe de que ese es un epíteto que le sienta muy bien a ébola, había mucha menos bibliografía de la que hay ahora. Fue hace unos años y tampoco me quiero quejar porque imagino que 20 años atrás, cuando muchas de las personas que acabo de citar se enfrentaron a la tarea de encontrar las pistas ebolianas, sería increíblemente más difícil que ahora. Pero es cierto que ahora, como he dicho, creo que hay un revival, o como quieran ustedes llamarlo, un momento en el que distintas editoriales están trabajando sobre ébola, se están reeditando libros en mejores condiciones en las que estaban. Falta una gran edición en español, y esto quiero que quede claro, y ojalá alguien se anime, de Revuelta contra el mundo moderno, que es un libro capital y que sin embargo sigue estando tapado. Y ante esa pregunta de si ébola no será peligroso, ¿no? Principalmente porque es antidemócrata, una pregunta que también tiene Martin Heidegger, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Ernst Junger y tantos otros pensadores, ¿no? Alain de Benoit, podríamos seguir Guillaume Faye, Dominique Venner, autores que aquí hemos querido trabajar no porque sean los únicos que forman nuestro pensamiento, todo lo contrario, hemos hablado también de Thomas Pynchon, de Philip K. Dick, de Don DeLillo, y lo que no entiendo es por qué a unos se los puede leer y a otros no, por qué unos son peligrosos y otros no, por qué de pronto si Julius Evola ataca la versión oficial de algún acontecimiento histórico, eso le convierte en un peligroso intelectual, y si Thomas Pynchon en una entrevista resulta ambiguo acerca de los atentados del 11 de septiembre, a nadie se le ocurre lanzar las mismas soflamas contra él, ¿no? Precisamente si algo hemos querido hacer aquí en este canal desde el primer día es unir esos dos mundos cuya crítica común es al mundo moderno. En definitiva, cualquier herramienta intelectual para combatir el mundo moderno merece nuestra atención y por eso estas consideraciones eulianas. Entonces, para empezar, este breve capítulo será la introducción. Vamos a ir comentando algunos libros que han aparecido. Los últimos que merecen ser reseñados, los tengo por aquí, son dos de EAS, que por fin han hecho que se publique Imperialismo Pagano en Condiciones, y esto es un verdadero hecho significativo que hay que celebrar, y hablaremos de imperialismo pagano aquí, porque es un libro muy importante para la biografía de ébola y muy importante para el mundo reaccionario, un libro que yo creo que todavía no se ha entendido, ¿no? Todavía no se ha entendido. Y sobre todo, ahora en julio de 2023 se ha editado un libro con el que todavía no me he hecho, pero que quiero recomendar ya. Julius Evola,
un filósofo en guerra, 1943-1945, de Gianfranco de Turris. Gianfranco de Turris es una de las voces más autorizadas para hablar de ébola o, junto con Alain de Benoit, la voz más autorizada para hablar de ébola. Es un auténtico erudito en lo que al estudio eboliano se refiere, y por fin esta biografía ha sido publicada por la editorial EAS también. Entonces, la aparición de estos dos libros en menos de un año, junto con la reedición en mejores condiciones, desde luego, que la edición de Omnia Veritas, que yo manejé por primera vez, de Cabalgar el Tigre, a falta de que se haga lo mismo con Revuelta contra el Mundo Moderno, que esperamos que EAS o que otra editorial, por favor, tenga el atrevimiento de sacar este libro. No sé cómo andarán los derechos de autor, pero con una buena traducción, con una buena maquetación, con solapas, que se puedan tomar notas, subrayar. Es un libro capital. También ha sido editado recientemente este otro libro, que es El Camino del Cinabrio, del que también tengo intención de hablar, que es la autobiografía de Julius Evola, un libro mítico e inencontrable hasta hace poco, y que tenerlo aquí ahora en papel ya es un pequeño milagro. Poder leer a Ébola hablar de su propia vida, del grupo de UR, de su paso por las vanguardias, de sus acuerdos y desacuerdos con el fascismo, es más que interesante. Y también la siguiente editorial de la que quiero hablar y que es en la que me quiero centrar en esta introducción es Hipérbola Janus, que ha publicado 2 antologías de textos ebolianos, también lo ha hecho con René Guénon, de artículos, y más concretamente quiero recomendar esta, que yo he conocido gracias a Fran Rubio, que los reseñó. Se titula Metapolítica, Tradición y Modernidad, antología de textos de artículos ebolianos, Hipérbola Janus, compilación, prólogo y traducción de Ángel Fernández Fernández, y la verdad es que es un libro más que interesante, muy buena introducción para el pensamiento de Julius Evola, porque de alguna forma aquí ya están diseminados sus puntos esenciales y al mismo tiempo no hace falta haber leído sus grandes libros y puede ser una muy buena iniciación para hacerlo. Así que quiero recomendar esa lectura. Y hay 2 libros que no vienen firmados por Ébola, pero de alguna forma están muy relacionados con él, que también quiero recomendar de esta misma editorial, de Hipérbola Janus. Uno es El Tercer Reich, de Arthur Mueller van den Broek. Es seguramente el libro más interesante para entender el Zeitgeist en el que se produjo el nacionalsocialismo. Porque, como se ha dicho muchas veces, el nacionalsocialismo no tiene copyright de la idea de Tercer Reich y de muchas de las ideas que llevó a la política práctica, pero que teóricamente llevaban prácticamente una década siendo desarrolladas y que bebían de muchas fuentes esotéricas, nacionalistas también. Está el nacionalismo alemán, de Schelling, de muchísimos autores, de Schiller, de Novalis, de numerosos intelectuales que escribieron sobre la cuestión del Volk, del pueblo, sobre la cuestión del genio, sobre estética. Por supuesto está la música de Richard Wagner, están todos los wagnerianos rosacruces que a partir del estreno de Parsifal deciden montar un rosacrucismo católico en Alemania. Están los numerosos grupos esotéricos, que algunos de ellos serían reapropiados dentro del Partido Socialista, pero otros no. Está el pensamiento de René Guénon, pensador francés. Está el pensamiento de numerosos autores italianos anteriores a Julius Evola, como Arturo Regini. Hay otros autores alemanes también más que interesantes. Y este libro, muy recomendado también por Alain de Benoit, es una muy buena muestra de la crítica tanto al liberalismo, considerado la ruina de los pueblos, como al socialismo, considerando que cada pueblo tiene un socialismo específico, siendo esta la diferencia con la internacional socialista del proyecto comunista, siendo una importante separación que hará que luego se entienda por qué hay un nacionalsocialismo, con un ánimo revolucionario, con una visión de la democracia que no es una democracia liberal, sino que es una democracia en el sentido de que es el pueblo el que hace su destino, y por lo tanto sí que hay un demos, sí que hay un pueblo, sí que hay un proyecto colectivo
hecho de abajo hacia arriba revolucionariamente, pero no con los métodos de la democracia liberal. Hay una reivindicación del proletariado muy interesante para estos tiempos de precariado que estamos viviendo actualmente, como la clase social que debe hacer la revolución, pero al mismo tiempo sin perder esa idea de jerarquía tan importante a todo pensador político. Y hay un debate en torno a lo que es conservadurismo, muy diferente también al conservadurismo liberal, defendiendo esa revolución conservadora que al final es el nombre que recibió todo este movimiento intelectual, que al mismo tiempo quiere conservar ciertos valores eternos, ciertos valores tradicionales, y al mismo tiempo quiere revolucionar, que etimológicamente no es más que una vuelta al origen, con una cierta violencia vanguardista, ¿no? Esa mezcla entre tradición y vanguardista, como hubiera dicho Octavio Paz, una tradición de la ruptura, en este caso política, más que estética, aunque por supuesto también con su parte estética, porque como explica muy bien Ébola, él al principio quiso ser poeta y pintor y estuvo muy relacionado con el futurismo, ¿no? Que era un canto a la técnica, pero al mismo tiempo desde una perspectiva tradicional, que también nos recuerda a ese arqueofuturismo del que más tarde hablaría Guillaume Faye, ¿no? Entonces, lo más importante, lo más interesante quizás sea cuando habla de lo que es ser un reaccionario. Entonces, me voy a dedicar a leer tanto el ensayo que escribe Arthur Moeller van den Broek en este primer programa, como más tarde una entrevista de Julius Evola. Entonces, hemos hecho la presentación de lo que dice Arthur Moeller van den Broek y vamos a proceder a leerlo. Es un formato nuevo, espero que les resulte interesante. Y vamos con ello. Dice así, página 203, capítulo 6, reaccionario. La política se deja conducir de forma retroactiva, la historia no. 1. El revolucionario cree poder organizar de una vez y para siempre el mundo en base a los principios políticos con los que ha conducido su revolución. El reaccionario se mueve en dirección opuesta y cree poder borrar la revolución de la historia como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, el revolucionario renuncia bien rápido a su error. En el mismo día en el que destruye las formas dadas, ve la vida por necesidad estructurarse bajo nuevas formas. Y él, que no se había preocupado de las condiciones del Estado, que criticaba como hombre de oposición, debe hacer un descubrimiento desconcertante. La forma política que se perfila ante él se basa, sin embargo, en la ley. Es recto de principios, depende de las reglas a las cuales él mismo no puede someterse. Él, que hasta ahora había sido irresponsable, por primera vez tiene una responsabilidad, aquella de sustituir el estado preexistente con formas nuevas e improvisadas. Él, que pensaba vivir sin formas, se siente obligado a controlar, a adaptar de cualquier forma sus ideas revolucionarias, y en lugar de hacerlo de manera radical, también a costa de alcanzar compromisos. Por el contrario, el reaccionario se mantiene firme en su posición. Él cree que solamente hemos tenido necesidad de renovar las viejas formas para que todo vuelva a ser como era. Él no muestra tendencia alguna a identificarse con formas mutables. Posee demasiado carácter para los compromisos. En su vida está acostumbrado a abrazar la totalidad. La coherencia define también su visión política, de modo que él se siente en condiciones, según su concepción histórica, de devolver a su lugar al mundo una vez adquirido el poder político. Entonces considera extremadamente fácil ordenar el mundo alemán según sus propios principios. El reaccionario también es, en su forma categórica, un oportunista, realmente que no sabe adaptarse a nuevas situaciones, sino que, ciego y obstinado, permanece unido a las viejas. El reaccionario no cree en la revolución, sin embargo, no demuestra la fuerza con la cual persigue la restauración. Una profunda sensibilidad que le permite comprender a fondo cuanto acontece. Se trata quizás de una sensibilidad nacida con él, como conservador que, procediendo de una experimentada tradición, tiene la ventaja de una desprejuiciada e intelectual brutalidad natural. Y no actúa entonces de forma totalmente opuesta al revolucionario, que como doctrinario anclado en los prejuicios, solo con mucho esfuerzo comprende la necesidad de los acontecimientos. ¿No es quizás el reaccionario aquel que persigue la justicia en contraposición a la injusticia de la revolución? No injusticia política, sobre la cual versan los desacuerdos de los partidos, sino injusticia histórica, que está clara para todos. Con esto es fundamental distinguir al reaccionario del conservador. Aquí acaba la primera parte, prosigue la segunda.
El reaccionario ve en el revolucionario, en la revolución, solo el acontecimiento político. Por el contrario, el conservador, que sabe comprender el curso de la historia, reconoce detrás de la revolución, un hecho espiritual que se desarrolla con él y en el cual ella se transforma o todavía del cual deriva originariamente. Entonces realmente su concepto de espíritu tiene un carácter un tanto ambiguo. El pensamiento de un pueblo viene determinado por la suma de las experiencias vividas en la relación con otros pueblos y aquellas vividas en relación a sí mismos. El pueblo alemán ha experimentado su carácter nacional a través de la revolución, algo que le faltaba por conocer de sí mismo y al mundo. El reaccionario dice, es una experiencia innecesaria. El conservador es de distinto parecer y dice, una experiencia política que hay que rechazar una vez consumada, pero que hay que aceptar desde el punto de vista histórico y no por sí misma, sino por sus repercusiones. El conservador vive en la conciencia de la eternidad, por encima de toda temporalidad, pero al mismo tiempo ve el presente abierto hacia el futuro. Él sabe que el mundo histórico en el cual vivimos es un mundo ordenado por leyes y sujeto a continuos recursos, pero no individualiza esa suerte de repetición, regularmente martilleada en las formas, sino en los elementos de los cuales las formas son expresión. Considera la homogeneidad de las pulsiones humanas expresadas a través de los distintos pueblos con la invariabilidad de las pasiones y derechos fundamentales y ve cómo el todo se rige por el poder. Se funda sobre la relación natural entre el fuerte y el débil, sobre la superioridad del individuo, pero también sobre la problemática del individuo, sobre la sumisión, pero también sobre el poder de las masas, con la consecuencia de un actuar histórico inspirado en la valentía o la renuncia, de la sensatez o la estulticia, de la capacidad de decisión o la laxitud. Pero él sabe también cómo cada valoración depende finalmente de las circunstancias que pueden aparecer irracionales mientras son razonables, ocasionalmente mientras son coherentes. Más allá, él sabe que el sentido de todos los acontecimientos se encuentran en su realización, respecto a la cual nada es previsible. No se conoce la duración, la dirección que ellos toman, el valor final que ellos tendrán. Después de la revolución, el alemán conservador ha pronunciado la frase menos reaccionaria. Quizás sirva para algo. El conservador da a esta consideración un valor metapolítico. Por lo demás, su creencia en lo incalculable lo protege de considerar el futuro como previsible. Revolucionario y reaccionario se sitúan sobre la misma línea. El reaccionario es una forma degenerada del conservador. El reaccionario es racionalista, se atiene a los hechos, conoce solo los efectos inmediatos. En lo que concierne a la revolución, también se atiene únicamente a los hechos. No se preocupa de las causas. Por lo demás, él mismo es una concausa, no como persona, sino como tipo. Él no entiende el pensamiento conservador de forma viva y desde el interior. En un tiempo en el cual no había revolución, ha favorecido en su función la afirmación de un pensamiento conservador, mediante una cierta desidia espiritual, traducida en la despreocupación política, ha preparado aquellos acontecimientos por los cuales no ha podido impedir el desenlace revolucionario. Todavía no comprende esta revolución, porque no la ha vivido, solamente la ha rechazado. Dice tener trato y experiencia respecto a esta revolución, pero su aprendizaje ha sido puramente mecánico, justo porque no lo ha vivido. No ha asumido ninguna posición en su ámbito porque ha permanecido como un extraño ante esta. Por el contrario, el conservador conoce los problemas vinculados a esta, porque tiene sensibilidad hacia los tiempos y los acontecimientos. Él posee una concepción global del mundo en la cual inserta aquello que es significativo o no lo es, respecto a la revolución. Así vive el conservador su participación revolucionaria, por la cual se contrapone al reaccionario. De hecho, él no está a favor de la revolución, sino contra ella. Cada pueblo tiene su revolución, a su modo, de un modo exclusivo. Un pueblo político lo hace de forma política. Un pueblo apolítico lo hace de forma apolítica. Con este presupuesto nos ha sido posible ver cómo ha vivido su revolución el pueblo alemán. Sin embargo, los pueblos se transforman a través de las revoluciones. Nadie continúa siendo como era. La revolución para un pueblo representa solo un momento, una fase frente a la eternidad del devenir. En su vórtice se abren recorridos que antes aparecían cerrados. Este efecto es de extrema importancia
y viene acompañado de cambios sociales, de una mezcla de los estratos sociales, de los oficios y las clases. Determina un particular desplazamiento de fuerzas y el abandono de viejas costumbres, que los hombres son empujados a reformular en sus concepciones. Ellos llegan a ser portadores de una nueva concepción del espíritu, del cual puede nacer una nueva época histórica. El reaccionario tiene una concepción superficial de la historia, tan fuerte como el conservador ha arraigado. El reaccionario concibe el mundo como algo ya completo, el conservador como algo que siempre se transforma. Uno actúa en la temporalidad, el otro se dirige a lo eterno. Aquello que era no será nunca más, sino que aquello que siempre está en el mundo puede reaparecer continuamente. La política reaccionaria no es política. La política conservadora es una gran política. La historia de pequeñas hazañas tiene como su expresión la política. Una política que pasa rápidamente al olvido. Sin embargo, la política adquiere grandeza y no se borra cuando está en condiciones de crear la historia. Reaccionario es quien confunde política e historia y querría que la historia fuese. Bueno, más adelante, siguiendo con esta contraposición entre conservador y reaccionario, escribe lo siguiente Mueller van den Broek. Vivimos para dejar algo tras nosotros. Quien no piensa que el objetivo de la existencia se realice en el breve instante, en el momento de la existencia misma, es un conservador. Él sabe que nuestra vida no es suficiente para crear aquello que se propone el espíritu. Él ve siempre en cada hombre nacido un momento determinado. Solamente llevamos hacia adelante aquella obra que otros han emprendido, y que allí donde nosotros interrumpimos nuestra obra, otros a su vez la llevarán adelante. Él ve al hombre singular pasar, pero ve permanecer al conjunto de nuestras acciones. Ve la actividad fructífera de generaciones en las aplicaciones de una sola idea. Ve naciones aplicarse en la construcción de su historia. Así el conservador distingue todo aquello que es transitorio, casual y privado de consistencia de aquello que necesita conservar como valor. Reconoce aquello que permanece, reconoce aquello que dura y antepone su perspectiva, que abraza un largo tiempo y un vasto espacio, a toda perspectiva de escaso aliento y limitada en el tiempo. Y en este libro, publicado en el año 1923, continúa explorando esta contraposición, esta diferenciación entre el reaccionario y el conservador, basada en varias ideas que obviamente estaban en el nacimiento del ya entonces fundado Partido Nacional Socialista, pero que, como digo, no pertenecen en exclusividad. Y que en efecto acusar estas ideas per se de ser nazis, como se hace con Ébola, o fascistas en el caso de Ébola, sería darles la razón a los nazis y a los fascistas, cuando yo creo que al final intelectualmente son pensadores y pensamientos más amplios que esta idea. Entonces al final es interesante porque se ve cómo la revolución conservadora plantea que la revolución es importante en la historia, pero no es el motor de la historia, como hubiera dicho Karl Marx, puesto que eso sería quitarle el apartado espiritual. Entonces, si la revolución no es el motor de la historia, es porque tiene que llevar aparejada el elemento conservador que trasciende la temporalidad horizontal con una verticalidad que mira hacia lo eterno y pretende conservar los restos de eternidad que los pueblos han ido conservando y trabajando artesanalmente, puliendo generación en generación a lo largo de las eras. Entonces, de la misma forma que hay una reivindicación de la revolución, pero con ese elemento conservador, también hay una reivindicación en este libro de la raza, pero vista desde una perspectiva no biológica, no darwinista, sino espiritual. Y es en ese punto donde enraizamos con Ébola. Ébola, sin duda alguna, es un autor que muchas veces es malinterpretado a sabiendas,
por el que malinterpreta, por supuesto, porque se quiere tergiversar su concepción de la raza. Porque claro, si establecemos la diferenciación entre la raza tal y como la entendía Ébola y tal y como la entendían muchos fascistas italianos y cómo la entendían muchos nazis alemanes, veríamos hasta qué punto firmar un acuerdo o firmar un tratado no conlleva claudicar a las ideas teóricas que han fundado, ¿no? Es decir, aunque pudieran adscribirse a las leyes raciales el fascismo italiano, que sin duda alguna fue una aberración, y muchas de las figuras internacionales que admiraban a Mussolini perdieron su admiración en ese momento por él, pero fue una maniobra principalmente política, no ideológica. Está claro que esa fue también la gran diferencia que tuvo Ébola con el fascismo. Y una cuestión que no está siendo lo suficientemente entendida, ¿no? Porque la experiencia del nacionalismo lo que hace también es la disolución de las identidades colectivas. Y claro, cuando leemos un texto como este de Arthur Müller van der Broek, obviamente es una obra nacionalista y sabemos las terribles consecuencias del nacionalismo, por ejemplo, aquí en España ahora mismo, la destrucción de España la están fraguando movimientos nacionalistas, como el nacionalismo vasco o el nacionalismo catalán, y en parte que la oposición en el Congreso sea un movimiento nacionalista español, como Vox, hace que realmente estemos atrapados entre movimientos nacionalistas que se detestan entre sí y que al final van a provocar la ruptura de España por este enconamiento irresoluble en el que la partidocracia también nos tiene atrapados. Pero eso es otra cuestión. Lo que sí que hay que entender es que obviamente Ébola, que sabía perfectamente alemán, de hecho tradujo a Junger, igual que sabía francés, por eso tradujo a René Guénon, que se dice pronto, que dos autores tradujo Ébola, había leído este texto y tenía muy presentes todas estas ideas que acabamos de exponer, la crítica al liberalismo, la idea de que el socialismo debe ser nacional, la idea de que cada pueblo tiene algo particular que conservar, que esa conservación mira hacia la eternidad más allá de lo horizontal y que al final, si se junta con un ánimo revolucionario, se puede volver hacia las ideas atemporales que están en el pasado de una forma nueva, adaptada al presente o al futuro. Y entendiendo esto, entendemos muchísimo del ambiente intelectual en el que se fragua Ébola y de muchas de las ideas que él va a tener. Entonces, lo siguiente que quiero hacer en esta primera sesión introductoria, que ya está siendo quizás más larga de lo debido, es en una nota incluida en este libro del que enseguida hablaré, en una nota póstuma, mejor que póstuma, una exequia a Ébola después de su muerte, el autor, que se llama Adriano Romualdi, escoge una cita de Cabalgar el Tigre que quiero leer también, es muy breve. Dice así, abro comillas. El medirse a sí mismo en una especial contemplación de la muerte, el vivir cada día en un presente, como si fuese el último día, la dirección a imprimir al propio ser como una fuerza magnética que también podrá manifestarse en esa existencia con la ruptura completa de nivel ontológico propia de la iniciación, que no dejará de hacerlo justo en el momento para ir más allá. Cerramos comillas. Aquí está la otra parte, ¿no? Es decir, de alguna forma lo que acabamos de leer es la actitud de un pueblo ante su destino, que es conservar aquello que le erige como pueblo y protegerlo de aquello que quiere destruir su ser como pueblo, su temporalidad. Aquí lo que nos está planteando Ébola es la vía personal que más sintética no puede ser con la idea de cabalgar el tigre, sobre cómo sobrevivir al Kali Yuga, ¿no? Entonces, este libro del que estoy hablando, que tengo ahora mismo aquí, también está publicado por Hipérbola Janus y es el que le he robado el título del programa. Se llama Introducción al pensamiento reaccionario del siglo XX, Pound, Ébola y Juncker. Y reúne una cantidad enorme de artículos extraordinarios en muchos casos,
vienen artículos de Alessandra Colla, vienen artículos, por ejemplo, de Gianfranco de Turris, viene un pequeño artículo de unas 20 páginas, no está nada mal, que se llama Biografía de Julius Evola, está maravillosamente para entender la vida de Ébola, y vienen artículos sobre el camino del cinabrio, los hombres y las ruinas, cabalgar el tigre, revuelta contra el mundo moderno. Por supuesto, también vienen equivalentes hablando de la obra de Ernest Junger, ya solo por eso es que vale muchísimo la pena, y de Ezra Pound. De Ezra Pound principalmente se habla de su pensamiento económico y de su experiencia cuando fue encerrado en un campo en un psiquiátrico. Y de Junger, pues hay un texto ni más ni menos de Alain de Benoit, de por qué hay que leer a Junger, y un repaso de obras como Tempestades de acero, El trabajador, sobre los acantilados de mármol, que está reseñado en el canal, por cierto, La emboscadura, El lodo gordiano, Eumes Will, etcétera, ¿no? Y de alguna forma es un libro también que quiero recomendar mucho, porque hay que conocer este pensamiento reaccionario y, sobre todo, viene aquí en la página 71 una entrevista a Julius Evola por escrito que se llama Conversaciones sin complejos con el último gibelino, y dice así: la entrevista que sigue fue publicada por la revista mensual Playmen, hecho que no estuvo privado de escándalo, cuando no de desconcierto, en quien tenía una percepción distorsionada de Ébola. La clasificación del filósofo en la categoría ideológica de destra, entendida como dominio de una moral burguesa y mojigata, hacía inaceptable la presencia de Ébola en una revista solo para hombres, con todo lo que comportaba de vergonzosa esta acepción. En la entrevista se citan algunos personajes, en particular 3, que a algunos de los lectores a los que está dirigida esta obra les pueden resultar poco conocidos o incluso desconocidos, y entonces dificulta la comprensión de la crítica a ellos dirigida. Bueno, enseguida voy a pasar a leer esta entrevista, que son no demasiadas páginas, y me parece que es una buena forma de cerrar esta introducción que pretende ser bastante desordenada. Ni siquiera sé cuál será el próximo libro que reseñaré o del que hablaré de esta manera mucho más informal de Ébola, pero de alguna forma se trata de seguir dándole vueltas a Ébola, a pesar de que a mucha gente le moleste, de que mucha gente quiera ignorarlo, de que mucha gente quiera seguir diciendo que es peligroso y que por eso merece la pena pasar. Bueno, aquí la actitud que queremos promover es todo lo contrario. Puesto que es peligroso, lo que hay que hacer es internarse en su obra y discernir sin miedo, ¿no? De alguna forma no se puede tener miedo, y mucho menos en el pensamiento, a enfrentarse con grandes ideas y con grandes autores para salir indemne de ellas y para salir sobre todo con un conocimiento que obviamente cuando se habla de autores con esta altura intelectual siempre se obtiene. Entonces, sé que también puedo ser muy criticado por hablar de este autor. La gente confunde leer con adorar. Es una actitud religiosa en el peor sentido del término. La lectura mimética, identitaria, literalista, de mientras uno lee, balancearse y casi como si fueran rezos, como si uno fuera el autor. Yo creo que después de la hermenéutica, después de tantos siglos leyendo, precisamente lo que hay es un acercamiento crítico a los textos, descomponiendo las palabras, descomponiendo los significados, mirando los contextos de las obras y tratando de entender. Y obviamente así es como recomiendo acercarse a todo libro que merezca la pena, y por supuesto los de Ébola, en mi opinión, merecen la pena. Dicho esto, vamos con la entrevista. Playman pregunta: sabemos muy bien que usted raramente concede entrevistas y debemos agradecerle también en nombre de nuestros lectores por el privilegio que cortésmente nos ha concedido. Por otro lado, usted es un hombre, un escritor, un estudioso, dotado de una doctrina y de una preparación, y especialmente rico en el bagaje de experiencias que encontramos un poco incómodas, ahora que estamos en el punto para dirigirle muchísimas, demasiadas preguntas que tenemos en mente formularle, dado el campo tan vasto de sus intereses: metafísica, crítica de la civilización, historia de las religiones, orientalismo, etc. Así, por la fuerza de las cosas,
Debemos tomar una decisión, limitándonos por su deseo expreso a los argumentos que más puedan interesar al público de nuestra revista o que presenten un carácter de actualidad. En primer lugar, usted ha escrito una obra sistemática y sugestiva, recientemente publicada, que también ha tenido 2 ediciones francesas y una alemana, Metafísica del sexo. Usted precisa, a propósito del título, haber utilizado el término metafísica en un doble sentido. ¿Podría aclarar con mayor desarrollo este punto? Perdón. Ébola contesta. El primer sentido es aquel corriente en filosofía, donde se entiende por metafísica una búsqueda de los principios y de los significados últimos. Entonces, una metafísica del sexo será el estudio de aquello que ofrece un punto de vista absoluto. Significa el eros y la atracción entre los sexos. En segundo lugar, por metafísica se puede entender una exploración en el ámbito de aquello que no es solamente físico, de lo que se encuentra más allá de lo físico. Y un punto esencial de mi investigación ha sido justamente aclarar aquello que como dimensión más profunda se encierra en el eros y en la experiencia del sexo y que trasciende sus aspectos físicos, carnales, biológicos y también pasionales o perfectamente sentimentales o ideales del amor. Esta dimensión más profunda fue considerada en otros tiempos, en múltiples tradiciones, y constituyó el presupuesto para un posible uso sagrado, místico, mágico y evocatorio del sexo. Pero esto se aprecia en muchos hechos del amor profano, revelándose a través de una variedad de signos que yo he tratado de identificar sistemáticamente. En mi libro también he mencionado un fin específico del mismo, exponiendo el motivo por el cual hoy, con una inversión casi demoníaca, cierto psicoanálisis ha puesto de relieve una primordialidad subpersonal del sexo. A esa primordialidad conviene oponer otra de carácter metafísico o trascendente, pero no por ello menos real y elemental, de la cual la primera es la degradación y aquello que puede entrar en cuestión solo en un tipo humano inferior. Vamos a pararnos aquí, después de esta primera y ya extraordinaria, como para estar hablando otros 40 minutos. Díganme si esto es peligroso. O sea, cualquiera que tenga una visión espiritual del mundo, ¿me puede decir que esto es peligroso? ¿Qué hay de peligro aquí? Me gustaría que si alguien es de la opinión de que Ébola es peligroso, lo manifieste en los comentarios para polemizar, que también es interesante que esto no sea tan vertical, que haya un diálogo en el mismo nivel. ¿Qué hay de peligroso en esta visión metafísica del sexo explicada con esa claridad imponente, ¿no? Continúa Ébola. Usted también ha afrontado el problema del sexo como el plano de las costumbres y de la ética, y desde siempre ha sido un inconformista. ¿Qué piensa de aquello que hoy se produce bajo el nombre de revolución sexual? Es decir, le acaban de preguntar un poco por el hipismo y sus derivados. Contesta Ébola. Para mí, lo que esta revolución significa propiamente no está muy claro. Parece que apunta a la libertad sexual absoluta, a la superación completa de toda represión social sexófoba y de cada inhibición interna. Pero aquí hay un gravísimo equívoco debido a las llamadas instancias democráticas. Una libertad tal no se puede reivindicar para todos. Solamente unos pocos se la pueden permitir, no por un privilegio, sino porque para no ser destructiva requiere de una personalidad bien formada. En particular, el problema debería ser expuesto de modo diferente para el hombre y para la mujer. De nuevo, no por un prejuicio, sino por el diferente significado de la experiencia erótica, si bien auténtica e intensa, tiene para la mujer. Justamente, Nietzsche había destacado que la corrupción, aquí se puede decir la libertad sexual, puede ser un argumento solo para aquellos que no se la pueden permitir. Por ejemplo, aquellos que no pueden hacer propio el principio de querer solo las cosas a las que sienten que también pueden renunciar. La revolución sexual, en clave democrática, comporta entonces una consecuencia gravísima, es decir, hacer del sexo una especie de género corriente, de consumo de masas, lo que significa necesariamente su banalización, aplanarlo, terminando en un insípido naturalismo. En uno de mis libros, El arco y la clava, publicado por Weiler, he mostrado cómo las nuevas reivindicaciones sexuales son paralelas a una concepción cada vez más primitiva y disgregada de la sexualidad por parte de sus principales teóricos, partiendo de Reich, de Wilhelm Reich, que era este socialista, también comunista,
alemán, discípulo de Freud, que se fue a Estados Unidos, se sospecha que fue asesinado y que, bueno, estuvo practicando con el orgón y con tantas cosas. Cerramos paréntesis y seguimos con ébola. Un caso particular concierne al libertinaje femenino, puesto en una cierta relación con reivindicaciones antirrepresivas similares. A fuerza de ver mujeres desnudas por completo o prácticamente en espectáculos teatrales y cinematográficos, en striptease, en minifaldas o super minifaldas, en topless y así sucesivamente, este desnudo se convierte en una banalidad que poco a poco no tendrá efecto alguno, aparte de aquel que viene dictado únicamente por el impulso biológico. Esta ausencia de pudor puede ser despreciada no desde el punto de vista de la virtud, sino desde el punto de vista exactamente opuesto. Entre paréntesis podríamos decir el vicio. Seguimos. Para tal vía se podrá llegar a un resultado de naturalidad y de indiferencia sexual a la que ninguna moral puritana y represiva podría alcanzar. Y el fenómeno correlativo es la promiscuidad, a veces incluso inocente entre ambos sexos, como compañero y compañera, la tendencia al unisex y, no menos importante, la difusión de la homosexualidad, cuando la homosexualidad depende de un fenómeno constitucional anómalo y no es incluido, no se debe a un contagio, sugestión o moda. Al homosexual se le deja en paz y hay que reconocer que, por lo tanto, para él anormal sería normal, cultivar relaciones heterosexuales. Pero esto no impide reconocer que también el incremento de la homosexualidad es un signo de los tiempos, pertenece a la misma dirección regresiva, porque es contraria a toda diferenciación y promiscua. Una enseñanza de todas las erotologías, teorías del eros, serias y fundadas en la misma metafísica del sexo, es que la intensidad de una experiencia sexual es mucho mayor cuanto mayor es la polaridad, es decir, la diferenciación de los sexos, en la medida que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Bajo todos los aspectos es el límite, siendo el encuentro de la mujer absoluta con el hombre absoluto, tipos que he tratado de describir en mi libro. En su lugar, hoy se va justo en sentido opuesto. Bien, vamos a cerrar paréntesis. Aquí ya sí que estamos ante ideas peligrosísimas, tan peligrosas que solo por leer lo que acabamos de leer, imagino que ya se nos podría acusar de delitos de odio, etcétera. Pero bueno, por supuesto, lo único que estamos haciendo es leer un libro, ¿verdad? Y compartir ideas aquí entre amigos. Así que, claro, aquí lo que nos está diciendo Ébola, que como se ve todo el pensamiento de Ébola está preñado de la idea de que hay una realidad última, un plano superior de la existencia, que es vertical, que está fuera del tiempo, que es metafísico y que es eterno. Y que contrasta con la experiencia inmanente del mundo sensible, que es pasajero. Y ese es el punto clave para aproximarse a cualquier pensador tradicionalista y, más concretamente, a Ébola. Por lo tanto, hay unos ideales arquetípicos, si queremos decir, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, que es lo que Ébola llama el hombre y la mujer absolutos, y la experiencia sexual y sobre todo la experiencia erótica, que es la parte espiritual de esa relación física, es más intensa y más espiritual en cuanto más polarizados se encuentran sus actores. Por lo tanto, es necesario que arquetípicamente haya un masculino y un femenino y que arquetípicamente estén lo más cercanos cada uno de ellos a su respectivo ideal absoluto. Entonces, lo que nos está diciendo Ébola es que precisamente la revolución sexual es una inversión siniestra del eros, porque se centra en la parte subterránea del eros, que es la puramente sexual. Y además está empezando a adelantar cosas que hoy en día están muy de moda, por ejemplo, en la publicidad, ese ideal unisex que dice él, que es un ideal andrógino, con todas las connotaciones demoníacas que tiene también, de desaparición, ¿no? de esta separación entre lo masculino y lo femenino. También una mercantilización que hace que sea una moneda de uso corriente, algo que es espiritual y por lo tanto así pierde su valor espiritual. Y luego, por supuesto, una sobreexposición de lo femenino que hace que pierda su erótica, puesto que se convierte meramente en algo a lo que estamos acostumbrados y se reduce a su puro estímulo biológico. Y obviamente aquí se está adelantando Ébola en una revista que suponemos, por lo que se cuenta, que debe ser tipo Playboy, o sea, una revista medianamente pornográfica, muy interesante que aparezca aquí, esta revista de Ébola, porque eso sí que es cabalgar el tigre, utilizar
utilizar algo que tiene un fin contra su propio fin desde dentro es una genialidad, ¿no? Una de las pocas entrevistas que concede Ébola, que la conceda en estas páginas y que se hable de temas tan interesantes, ¿no? Es gracioso imaginar algún tipo de estos que habría comprado la revista para estudiar biología, que de pronto se tope con esto, quién sabe, igual alguno sufrió una iluminación. Pero se está adelantando, bromas aparte, a la actual pornografía visual totalmente agresiva y totalmente maligna. En muchos sentidos, en mi opinión, es una forma de magia negra, quizás sea algo de lo que hablemos algún día en el canal. Una magia negra, un control total y sobre todo esa banalización del sexo que le arrebata su valor espiritual y que es, lo que hace es vaciarlo de Eros, curiosamente, ¿no? Y reducirlo a su función biológica. Entonces, ver aquí cómo se adelanta tantos años Ébola es verdaderamente interesante, ¿no? Algo que todavía es válido a día de hoy. Vamos a seguir con la entrevista por no alargarnos tanto. Le preguntan, de su mención parece que a su juicio sobre el psicoanálisis es negativo. Eso también vale para el psicoanálisis de Carl Gustav Jung. ¿Considera que este es un método terapéutico más o menos válido, una visión de la vida, una filosofía sui generis? Y responde Ébola. Evidentemente aquí no puedo profundizar detalladamente en tal argumento. Pero puedo decir que ante todo se debe relativizar la idea de que el psicoanálisis haya descubierto por primera vez la dimensión subterránea del yo, el subconsciente y el inconsciente psíquico. Ya antes de Freud, la psicología occidental, especialmente en conexión con la fenomenología de la hipnosis y del histerismo, había llamado la atención sobre este subsuelo del alma. Mucho más profundo y en una amplitud bien diferente, ha sido considerado en Oriente desde hace siglos, al margen de las técnicas de yoga y de técnicas análogas. El psicoanálisis puede ser una psicoterapia a valorar en relación con los resultados individuales, sobre un plano clínico especializado, pero es algo más en cuanto a su presupuesto, es una concepción absolutamente distorsionada y mutilada del ser humano. Coloca la verdadera fuerza motriz del hombre sobre el plano inconsciente, subpersonal e instintivo. Para Freud está esencialmente en el signo de la libido. Niega la existencia del hombre, de un principio superior consciente, autónomo y soberano, porque en su lugar sitúa algo exterior, el llamado superyo, que sería una construcción social y el producto de la asunción de formas inhibitorias creadas por el ambiente o las estructuras sociales. Esto equivale a decir que el psicoanálisis niega en el hombre aquello que lo hace verdaderamente tal, y su imagen que querría aplicar al hombre en general, o es una mistificación, o vale únicamente para un tipo humano escindido, neurótico y espiritualmente inconsciente. Es muy posible que el éxito del psicoanálisis se deba a la gran difusión que en la época moderna tiene justo un tipo humano de género. Como praxis y como tendencia, el psicoanálisis propicia esencialmente aperturas hacia lo bajo y una capitulación más o menos explícita de todo aquello que es verdadera personalidad. La posible existencia de una superconciencia apuesta al inconsciente, luminosa antes que turbia y elemental, parece ignorarlo todo. En cuanto a Jung, en cierto sentido es más peligroso que Freud, porque si en el caso del psicoanálisis freudiano su carácter unilateral y fuertemente sexual no puede no evidenciarse ante toda persona con un sano entendimiento, esto se hace más difícil en el caso de las doctrinas más espiritualizadas y elaboradas por Jung, las cuales, sin embargo, presentan los mismos errores de base. De hecho, también en ellas se alza el mito del inconsciente, como fuerza predominante, algo que habría hecho revolverse en su tumba a Platón si todavía viviera. Ha retomado de Platón el concepto de los arquetipos, los cuales, no obstante, no son más que formas originarias de un supermundo luminoso y metafísico, pero que convierten en articulaciones del inconsciente colectivo, el origen del cual permanece en el misterio, porque a veces se nos refiere casi de forma darwinista a la herencia biológica de la especie y en otras ocasiones a la herencia ancestral. Y estos arquetipos presionarían sobre la conciencia normal en vigilia y generarían en el yo toda suerte de perturbaciones, tanto en sentido verdaderamente patológico como de neurosis generales y difusas, si el yo no los acepta y no se aviene a un compromiso con estos. El mysterium conscientionis, el misterio de las conexiones, del cual hablaban los autores herméticos, en Jung se convierte en la unión del consciente con el inconsciente, en el llamado proceso de identificación, unión que no resuelve nada,
pero propicia toda suerte de aperturas hacia lo bajo, dado que el inconsciente no deja siquiera entonces de ser tal. Pero aquí no es posible detenerse sobre esta crítica que he expuesto en otras ocasiones en detalle. El lado más despreciable de Jung es su pretensión de interpretar con sus ideas, hasta el punto de llevar por primera vez al plano de una penetración científica, teorías, símbolos, prácticas y estructuras de tradiciones venerables religiosas, misteriosóficas e iniciáticas, en otro signo de nuestros tiempos caracterizados por la prepotente y constante tendencia a explicar lo superior en función del inferior. Bueno, aquí primero hay que señalar que frente a la escuela psicoanalítica, el autor que más ha influenciado, también de habla alemana, a Ébola, no es Freud, obviamente, el que critica, como se acaba de ver, o a Jung, el que critica aún más duramente, como también se acaba de ver, sino Otto Weininger, él siempre lo dice. Otto Weininger es la principal referencia junto a las religiones tradicionales, especialmente las que podríamos llamar orientales, lo que más le influye para escribir Metafísica del sexo. Y aquí hace una crítica coincidente en señalar que a la que hace a la llamada revolución sexual, coincidente en considerar que se centra solo en el aspecto bajo del sexo o de la identidad o del yo, ¿no? Obviamente la parte baja de la psique, el subconsciente, como también considera René Guénon, si no recuerdo mal, en El reino de la cantidad, el signo de los tiempos, donde hace una crítica muy parecida a lo que acabamos de leer de lo que es el psicoanálisis. Y se vuelve a reafirmar, en el caso de Freud, una crítica más que esperable, reivindicando toda esa realidad metafísica que Freud deja fuera. Y en el caso de Jung, también alertando de lo mismo que más le preocupa en relación a la revolución sexual, que es la idea de que sea una inversión, es decir, de coger algo que es real, darle la vuelta para sacarlo de circulación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para desviar a la gente, para que si a alguien le interesa el aspecto erótico del sexo, acabe frivolizándolo por medio de la revolución sexual, o si a alguien le interesa la relación entre la psique y lo trascendente y lo espiritual, pues que acabe desviado, ¿no? con una terminología que en realidad es mucho más trivial, ¿no? Esto es un poco lo que vendría a decir, entre otras tantas cosas, Ébola sobre el psicoanálisis. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más, si es que todavía me aguantan, si es que hay alguien aguantando. Le preguntan, ya que ha mencionado usted a Wilhelm Reich, querríamos conocer más concretamente su juicio sobre su persona y su obra. ¿Considera que Reich ha sido un estudioso serio o un exaltado? ¿Y qué piensa de las aplicaciones hechas en base a sus principios por él y por sus seguidores, en el plano sociológico y político-sociológico, especialmente lo concerniente a los sistemas autoritarios? Aquí le está preguntando por la crítica psicoanalítico-política que hizo Wilhelm Reich del nazismo. Entonces vamos a ver qué contesta. Considero que Reich se vio afectado por una forma de paranoia. Su mérito consiste en haber intuido que en el sexo actúa algo trascendente, más que individual. Esto concuerda con la enseñanza constante de múltiples tradiciones que he tenido ocasión de referir, pero esta intuición fue generalmente distorsionada. De hecho, no se debe decir que el sexo es algo trascendente, pero que en ello se manifiesta potencialmente y en ciertas circunstancias también activamente algo de trascendente, que como tal no pertenece al plano físico. Por el contrario, Reich ha concebido este elemento en términos materialistas, de una energía natural, casi como la electricidad u otra. De modo que como energía orgónica, aquí se refiere a los orgones de los que hablábamos antes, continúa Ébola, él ha tratado de extraerla gastando auténticos capitales de sustancias físicas, construyendo incluso condensadores de esta. Todo esto es divagación. Luego le viene añadida una teoría de la salvación, en cuanto a que Reich ve en la obstrucción de tal energía la causa de todos los males, individuales y sociales, a veces incluso el mismo cáncer. Y en su completa, no frenada explicación a través del orgasmo sexual integral, una especie de medicina universal, así como el presupuesto para un ordenamiento social privado de tensiones, armonioso y pacífico. Quizá interese detenerse un momento sobre el presupuesto de esta concepción, porque así podemos entender las aplicaciones político-sociales de los seguidores de Reich. Posteriormente, Freud
admitió la existencia, cercano al impulso del placer, de la libido, y un impulso distinto, más bien opuesto, el instinto de destrucción o de muerte. Reich niega esta dualidad y deduce el segundo instinto, aquel destructivo, del impulso único hacia el placer. Cuando este instinto viene impedido y bloqueado, nacería una tensión agobiante, una angustia y sobre todo una especie de rabia, de furia destructiva, cuando no se toma la vía del principio del nirvana. Es aquel de una evasión, de una fuga de la vida. Este impulso destructivo y agresivo, cuando se vuelve hacia sí mismo, da al hombre la orientación masoquista. Cuando está dirigido hacia los demás, da lugar a una orientación sádica. De todo esto resulta, en primer lugar, que el sadismo y el masoquismo serían fenómenos absolutamente patológicos, debido a la represión sexual. Lo cual es una tontería. Existen más bien formas morbosas de sadismo y masoquismo que entran en el ámbito de la psicopatología sexual. No ya, según su concepto normal, no ya psicoanalítico, pero también existe un sadismo masculino y un masoquismo femenino como elementos constitucionales intrínsecos y en un cierto modo normales de cada experiencia erótica intensa. Aquí voy a hacer un parón porque esto es muy interesante. Lo voy a volver a leer porque me parece que hay que recalcar esto. Dice: existen más bien formas morbosas de sadismo y masoquismo que entran en el ámbito de la psicopatología sexual, pero también existe un sadismo masculino y un masoquismo femenino como elementos constitucionales intrínsecos y en un cierto modo normales de cada experiencia erótica intensa. De hecho, esta experiencia siempre tiene algo de destructivo y de autodestructivo, donde las relaciones múltiplemente atestiguadas entre voluntad y muerte, entre divinidad y amor y divinidad de la muerte, y es justo este aspecto el que se tuvo en cuenta cuando se pensó en ciertas escuelas que el coito correctamente realizado pueda tener en su momento fulgurante algo que destruye por un momento los límites de la conciencia común, mortal e individual. Pues bien, con las interpretaciones de Reich todo esto cae y la consecuencia es una concepción pálida o disgregadamente dionisíaca o incluso idílica, como en Herbert Marcuse, de la sexualidad. Es una de las paradojas que he mencionado antes sobre la denominada revolución sexual. No menos absurda es en particular la deducción de la agresividad de la inhibición del impulso primordial del sexo a descargar en un orgasmo completo, por tanto, cuando la obstrucción es eliminada en el individuo en una sociedad permisiva y no represiva y patriarcal. Se supone que no habría más agresividad, no se darían más guerras, violencias, etc. Aquí se subraya al mismo tiempo que todo aquello que tiene que ver con actitudes guerreras de conquista vendrían de la represión sexual por origen o por presupuesto. Sobre esto, solo hay que tomarlo a broma. La actitud agresiva más bien está atestiguada en animales, evidentemente no afectados por tabús sexófobos ni patriarcales. En segundo lugar, ya el mito ha identificado el acuerdo perfecto entre Marte y Venus, y la historia nos dice que los grandes conquistadores no se veían afectados por complejos de frustración sexual e hicieron un amplio y libre uso del sexo. Prácticamente, la consecuencia de la teoría de Reich es un ataque contra elementos fundamentales congénitos de cada tipo viril, de humanidad o de ser humano, aquí presentados grotescamente en clave de sexopatología. En definitiva, las deducciones político-sociales. Proyectar sobre el plano social y político. La tendencia masoquista daría lugar al tipo gregario, de aquel que siente placer en seguir y obedecer, que se pone al servicio de un líder, con o sin culto de la personalidad y que está dispuesto a sacrificarse. En lugar de la tendencia sadista, daría lugar al tipo de dominador, de quien ejercería una autoridad evidentemente concebida solo en términos parasexuales de una libido. Del conjunto de los elementos nacieron las estructuras autoritarias y fascistas. De nuevo, todo esto representa una grotesca deformación de los datos reales de la conciencia. De la obediencia y del mando pueden darse las desviaciones, pero en general aquí se trata de disposiciones normales porque puede existir una autoridad que tiene como contrapartida una superioridad y una obediencia debida no a un servilismo masoquista, sino al orgullo de seguir libremente a personas en las que precisamente se reconoce superioridad. Así, mientras por una parte Reich proclama una mística mesiánica del abandono integral al orgasmo, al mismo tiempo suministra valiosos alivios y un puro anarquismo. Sobre Reich creo que esto puede ser suficiente. Bueno, vamos a ver más o menos cuánto queda. Quedan 10 folios, poquito menos. Vamos a por ellos, si aguantan.
Le preguntan, al margen del asesinato de la actriz Sharon Tate y de otras personas, se ha hablado de satanismo e incluso hoy en los tabloides se presenta con curiosa insistencia con conexiones entre el sexo, la magia y el satanismo. ¿Puede aportarnos alguna aclaración sobre este punto? Pasando a un tema bastante diferente, en algunos libros históricos o pseudohistóricos sobre el Tercer Reich hitleriano se ha hablado de un fondo oculto, mágico tenebroso del nacionalsocialismo alemán. ¿Puede ofrecernos brevemente su opinión sobre este argumento? Aquí le están preguntando dos cuestiones interesantes. Conexiones en Hollywood, aquí está muy presente, aparte de Sharon Tate, su asesinato a manos de la familia Manson. Sin duda, el periodista conoce Hollywood Babilonia de Kenneth Anger y le está preguntando por eso. Esa relación de Hollywood con el sexo, la magia, lo oculto. Y luego le están preguntando por la parte de la dimensión esotérica del nazismo. Vamos a ver qué responde Ebola. En principio existen conexiones posibles entre magia y sexo. Considerando esta dimensión trascendente del sexo que ya hemos tratado, se ha considerado en varias tradiciones que por medio de la unión sexual dirigida en un modo determinado y con una particular orientación, es posible despertar energías adecuadas para ser usadas mágicamente. La continuación en las correspondientes tradiciones hasta tiempos relativamente recientes está atestiguada. Entre otros, por un libro del que se ha publicado recientemente una traducción italiana, Magia Sexualis, de P.B. Randolph, a pesar de las diferentes reservas que requiere. Un ejemplo ulterior viene constituido por las prácticas mágico-sexuales y orgiásticas de Aleister Crowley, figura interesante que está condenada a presentarse con los colores más negros posibles. Pero en este ámbito se debe distinguir de las mistificaciones aquello que tiene un valor auténtico y una realidad. Así, antes que nada, es necesario ver, por ejemplo, si hay un amor por la magia o si se sirve de la magia, de la pseudomagia, para hacer el amor. Es decir, si se usa la magia como un pretexto para organizar orgías o para darle a estas un entorno más excitante. Existe, es cierto, una tercera posibilidad, aquella de usar medios, digámoslo así, secretos, con el concurso de fuerzas suprasensibles, para promover particulares desarrollos paroxísticos de la experiencia sexual, sin cambiar la naturaleza, lo que es algo extremadamente peligroso, por razones que aquí no viene al caso señalar. En cuanto al satanismo, reveló que donde predomina un clima sexófobo, como en el cristianismo, es fácil anexar algo diabólico a todo aquello que concierne a cada experiencia sexual potenciada. Más en general, es obvio que un Satanás existe solo en las religiones donde este es la contraparte antagonista y oscura de un Dios con características morales, cuando como vértice del universo, en lugar de un Dios dado, se pone un incondicionado como tal, superior al bien y al mal. Evidentemente, un Satanás a la cristiana no es concebible. Solo queda lugar para la idea de una fuerza cósmica destructiva, presente en el mundo y en la vida, en lo sensible, en lo suprasensible, al lado de aquella creativa y conservadora, casi como la otra mitad del absoluto. Y han existido tradiciones sagradas, la más característica es aquella tántrico-shivaica, que ha tenido por objeto justo aquella fuerza, concebida de distintas maneras. Característica es a tal respecto la llamada vía de la mano izquierda, donde, entre otras cosas, el uso de la mujer, de sustancias embriagadoras y eventualmente de la orgía, se asocia a una moral de más allá y del bien y del mal que hace palidecer de envidia al superhombre de Nietzsche. En esta vía que algunos timoratos occidentales ya habían calificado como lo peor de las magias negras, he hablado en mi libro Lo Yoga de la Potenza, publicado por Ediciones Mediterráneas. Pero el punto importante es que en unas formas auténticas, tales prácticas han sido concebidas en los mismos términos de un yoga, y no son precisamente hombres derrotados como los hippies estadounidenses que pueden permitírselo. Volviendo aquí, potenciadas las mismas reservas que he expuesto respecto a la revolución sexual y sus reivindicaciones, en las tradiciones mencionadas el presupuesto para que se den estas prácticas viene constituido por una disciplina de autodominio a menudo similar a aquella de los ascetas, incluso una iniciación regular. Le preguntan ahora, pasando a un ámbito bastante diferente pero en cierto modo relacionado, debo destacar cómo en algunos libros históricos o pseudohistóricos sobre el Tercer Reich hitleriano se ha hablado de un fondo oculto mágico tenebroso del nacionalsocialismo alemán. ¿Puede decirnos brevemente su opinión? O sea, aquí le han vuelto a preguntar por lo mismo de antes, que se ve que Ebola ya había contestado a la primera cuestión y se le había olvidado la segunda. Por lo que se refiere a los
supuestos trasfondos ocultos del Tercer Reich, el argumento me llevaría más allá de los límites que querría tener en la presente entrevista. Me limitaría a decir que como persona que conoció muy de cerca los hechos del Tercer Reich, yo puedo declarar que se trata de puras fantasías. Y también he tenido ocasión de señalar a Louis Pauwels, que en su conocido libro El retorno de los brujos ha contribuido a difundir tales habladurías cuando vino una vez a conocerme y hablarme sin que él pudiera referir ningún dato serio sobre esta idea. Se puede hablar no de iniciático, sino de demónico, en sentido general, en el caso de todo movimiento que en base a una fanatización de masas creyese en un líder demagógico que llegase a producir esta especie de hipnosis colectiva utilizando uno u otro mito. Tal fenómeno no se vincula a nada mágico u oculto, en sentido propio, pese a tener un fondo tenebroso. Es un fenómeno que recorre la historia partiendo de la Revolución Francesa hasta el maoísmo. Vale, ahora le preguntan, usted es el autor de una obra de muy reciente publicación en una tercera edición italiana, después de aparecer también en alemán, considerada como fundamental por cuantos siguen cuidadosamente su actividad. Revuelta contra el mundo moderno. Se afirma en muchas partes que usted con este libro, publicado por primera vez en 1934, ha predecido en varias décadas las visiones ahora tan pregonadas que vienen expresadas por Herbert Marcuse. En otros términos, mientras se mueve desde posiciones del todo diferentes a aquellas del profesor germano-estadounidense, usted habría sido el primero en tomar posición contra el sistema. ¿Considera válido este acercamiento a Marcuse? Además, dada la importancia que Marcuse tiene en las actuales formas de contestación juvenil contra el mundo moderno, ¿qué significado y qué alcance tiene para usted este movimiento contestatario? Contesta Ébola. En realidad, en cuanto al adentrarse a Marcuse y diciendo cosas bastante más interesantes, deberían ser mencionados muchos autores. Podemos encontrar varios antecedentes en un Tocqueville, en un Mill, en un Siegfried, en el mismo Donoso Cortés, en parte en Ortega y Gasset, especialmente en Nietzsche, todavía más en el insigne escritor tradicionalista francés René Guénon, especialmente en su Crisis del mundo moderno, que yo traduje en su momento al italiano. Desde el principio del siglo, Nietzsche habría previsto a una de las características principales de los desarrollos atribuidos a Marcuse con las breves e incisivas frases dedicadas al último hombre. Y aquí está citando a Nietzsche literalmente. Próximo está el tiempo en el que el más despreciable de los hombres, que no sabe más que despreciarse a sí mismo, el último hombre de la raza plena y tela. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen guiñando el ojo los últimos hombres. Ellos han abandonado la religión donde la vida es dura. Esta es la esencia de la civilización de masas, del consumismo y del bienestar, pero también lo es de lo que Marcuse proyecta en términos positivos, cuando los desarrollos ulteriores de la técnica, unidos a una cultura de transposición y de sublimación de los instintos, hayan sustraído a los hombres de los condicionamientos del actual sistema y de su principio de rendimiento. La comparación con mi libro citado por usted no es adecuada, más que nada porque el contenido de esta efectivamente no corresponde al título. No es un libro que se agote en polémicas, muy al contrario, se trata ante todo de una morfología de las civilizaciones después de una interpretación general de la historia en términos que no son progresistas ni de evolución, más bien de involución. Sobre el trasfondo expuesto, por último, identifica la génesis y el rostro del mundo moderno. Solo naturalmente y como consecuencia de una revuelta se propone al lector, y justamente después de un estudio comparado que comprende a las civilizaciones más variadas, he tratado de señalar aquello que los diferentes dominios de la existencia puede reivindicar un carácter de normalidad en sentido superior. Así para el Estado, las leyes, la acción, la concepción de la vida y de la muerte, de lo sagrado, las articulaciones sociales, la ética, el sexo, la guerra y así sucesivamente. Esta es la primera diferencia fundamental respecto a las diversas contestaciones de hoy. No nos limitamos a decir no, sino que se señala aquello en el nombre de lo cual se debería decir no, aquello que puede justificar verdaderamente el no. Y un no verdaderamente radical que no se limita a los aspectos últimos del mundo moderno, a la sociedad consumista, a la tecnocracia y a todo lo demás, sino que profundiza bastante más remontándose a las causas, considerando los procesos que han ejercido en el tiempo una acción destructiva sobre todo valor, ideal y forma de organización superior de la existencia. Esto ni Marcuse ni los contestatarios en general lo hacen. No tienen la capacidad ni el coraje. En particular, hay que rechazar por completo la sociología de Marcuse, que viene determinada por un grosero freudismo, con ápices del pensamiento de Reich. Así,
son más escuálidos e insípidos que nunca los ideales que propone para el tipo de sociedad anhelada, después de la contestación y de la superación del llamado sistema. Naturalmente, quien se identifica con el orden de ideas expuesto en mi libro no puede permitirse ningún optimismo. Todavía considero posible una acción de defensa individual e interior. Es así que en otro libro mío titulado Cabalgar el tigre, editado por Schweiler, he tratado de señalar las orientaciones existenciales que se corresponden con un tipo humano diferenciado en una época de disolución, como la actual. Aquí he otorgado especial relieve al principio de la conversión de los tóxicos en fármacos, es decir, en la medida en que, dada una cierta orientación interior de la experiencia y de los procesos que tienen un carácter destructivo, se puede extraer ciertas formas de liberación y de autosuperación. Es una vía peligrosa, pero posible. En cuanto a los actuales movimientos contestatarios y juveniles en general, mi juicio es esencialmente negativo. Porque si bien a menudo pueden tener razón en aquello que niegan, no saben lo que realmente quieren. No solo esto, sino que si se les mostrara un orden de valores verdadero, lo rechazarían casi sin excepción. De hecho, también quizás, sin que se den cuenta, cuando estos contestatarios no sufren las influencias marxistas, en ellos predomina el hartazgo hacia toda disciplina, una turbulencia, un irracionalismo hecho de instintos, un anarquismo de tipo inferior y caótico, lejano de aquel tipo que todavía podría ser convincente, es decir, de un anarquismo de derecha. Por lo demás, en general, no me siento muy adherido a la juventud, a la mitificación hoy tan difundida, y signo, en mi opinión, de entre tantas cesiones, del joven como aquel del que se debería esperar un mensaje renovador, en sentido positivo y liberador. Menos que nunca se tiene a la vista la gran mayoría de la juventud de hoy, a menudo no lejana de aquella juventud beat italiana, la contestación, la cual se reduce a las vestimentas carnavalescas, al estilo de los melenudos holgazanes y al frenesí para los chillones de moda. Y ojo, que no soy un vejestorio aburrido que no ha conocido la juventud. De joven, en experiencias de las que no reniego en absoluto, he estado en la vanguardia de la contracorriente, siguiendo primero el movimiento de Giovanni Papini, cuando en la revista La Cerva forjó al individualista anárquico, nihilista y antiburgués. Entonces, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, fui el principal exponente en Italia del dadaísmo, el cual no abarcó solamente el ámbito del arte, sino que también, en referencia a una visión general de la vida, llevó las demandas de una inversión de todo hasta unos límites de radicalismo hoy todavía no superados. Pero entonces el clima era diferente, la preparación intelectual diferente del fondo existencial. Y bueno, les prometo que ya estamos llegando al fin. Vamos a concluir esta lectura de la entrevista a Ébola. Le preguntan lo siguiente. Ya que usted ha hablado de anárquicos de derecha, haremos esta última pregunta. Generalmente usted está considerado como un filósofo y un escritor comprometido con la derecha. Dado el clima predominante entre nosotros y la aquiescencia general hacia fórmulas conocidas, una etiqueta de este tipo le expone a un ostracismo, a una conjura del silencio en torno a usted y a su actividad. ¿Cómo ve esta situación y cuáles son las consecuencias prácticas? Y aquí responde Ébola. La cualificación de escritor de derecha es lo de menos. Muchos otros mitos han sido creados y difundidos en torno a mi persona y a mi actividad, precisamente con los fines de un ostracismo publicista. Todo esto se debe en gran parte a personas que se han limitado a lo que han escuchado decir, que no tienen un conocimiento de las ideas a las que verdaderamente yo me refiero, o todavía peor, a personas que actúan con mala fe y no quieren obtener este conocimiento. Precisar a tal respecto sería largo. Por lo que concierne a la derecha, naturalmente estoy decididamente en contra de toda izquierda. Y también he estado y estoy en contra de toda democracia. Pero si a la derecha se la define en términos clásicos y clásico-económicos y con referencia específica a Italia, donde la verdadera derecha nunca ha existido, la cualificación no es correcta. Para utilizarla en el sentido que yo propongo, sería necesario referirse a aquello que la derecha pudo significar en los tiempos de Metternich o de Bismarck, en lo correspondiente a áreas político-culturales. Por lo que respecta al ostracismo del cual soy objeto en la llamada gran prensa y entre las camarillas que la controlan, es necesario partir de la premisa de que por su misma naturaleza, las ideas que yo defiendo, los valores que yo invoco, no pueden hablar más que a una minoría. Y esta minoría, poco a poco, a pesar de todo, podrá ser alcanzada. Aparte del hecho de que 6 de mis obras han sido traducidas al francés, 5 al alemán y 2 al inglés, en Italia todos mis libros, excepto los más recientes, o están agotados
o existen solo en reediciones, lo que demuestra la existencia en un público fiel y atento, al cual le es suficiente con que los editores que no se dejan amedrentar por los estúpidos tabúes puedan editar sin riesgos los materiales que yo escribo. Pero desde el punto de vista individual y espiritual, el problema para mí carece de relevancia, dado que siempre he seguido la máxima de una antigua ética, es decir, aquello que se debe hacer sin esperar ni el éxito ni el fracaso, lo más impersonalmente posible. Julius Evola, en este libro, Pound, Evola y Junger. Introducción al pensamiento reaccionario del siglo XX, Hipérbola Janus. Hemos citado también el Tercer Reich, Arthur Mueller van den Broek. Y hemos citado también esta extraordinaria selección de artículos, Metapolítica, Tradición y Modernidad, también en Hipérbola Janus, que, bueno, tiene, por ejemplo, un artículo dedicado a Donoso Cortés, hablando de la decadencia, hablando del psicoanálisis, hablando del divorcio, hablando de la juventud, hablando de los movimientos estudiantiles, de los derechos, hablando de la magia, hablando del feminismo, del renacimiento, de la sociedad moderna, hablando del nuevo humanismo, del infantilismo, hablando de la igualdad y de la libertad. Es interesante esa reivindicación de Donoso Cortés, hablando del Grial, hablando de qué es la tradición, hablando de Joseph de Maistre, hablando del quinto estado, de la guerra oculta, de la revolución desde lo alto, del Estado, de la burocracia. En general, ¿es Julius Evola un pensador peligroso o no? Es un pensador al que hay que leer, al que hay que conocer, y eso es lo que vamos a intentar con estas consideraciones ebolianas. Llega el fin de esta primera sesión intensa de lecturas. Yo creo que hay bastante tela que cortar, no hemos podido ni muchísimo menos comentar todo, pero hemos podido conocer un texto que sin duda alguna fue importante sobre Evola y hemos podido escuchar en las palabras del propio Evola pues consideraciones acerca de su propia obra, de ideas que tantos años después de que se escribieran están más vivas entonces, si cabe, al hilo de la actualidad. Espero que les haya gustado el vídeo. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.